¿Qué tal? Y una muy cálida bienvenida a esta nueva inmersión profunda. Hoy tenemos sobre la mesa un concepto que, irónicamente, a casi todo el mundo le asusta tocar de cerca. Ujú. Vamos a analizar los pilares centrales de un audiolibro en formato MP3 que lleva un título, bueno, bastante sugerente. Se llama Supera el miedo y abraza las oportunidades. Cómo transformar tu vida con valentía y confianza. A ver, seamos completamente sinceros desde el primer minuto. Sí, claro, hay que serlo. Para una audiencia informada, que está acostumbrada a devorar libros y ensayos, un título así puede sonar de entrada a la típica frase de póster motivacional o a un cliché de autoayuda más. Totalmente. Es que todos hemos escuchado hasta el cansancio eso de alcanzar metas y sueños y vivir una vida plena, feliz y exitosa. Ya, es el pan de cada día en este sector. Exacto. Sin embargo, la misión de nuestro análisis de hoy es rascar esa superficie. Porque si dejamos a un lado los prejuicios, nos encontramos con que el texto plantea una reconfiguración radical de una de las emociones humanas más antiguas y primitivas. Y tan primitiva. Promete, nada más y nada menos, que enseñarnos a aprovechar las oportunidades cambiando desde la raíz nuestra maquinaria psicológica. Y para enmarcar este análisis correctamente, bueno, es vital entender que el texto fuente no es una simple colección de frases hechas, sino que se estructura como una hoja de ruta conceptual. Ujú. Promete algo que, desde el punto de vista analítico y psicológico, es extraordinariamente ambicioso. O sea, aprovechar absolutamente todas las oportunidades que se presentan en la vida. Casi suena imposible. A ver. Suena utópico, claro, pero lo hace tomando una emoción que ha sido diseñada por millones de años de evolución exclusivamente para mantener a la especie viva mediante la evasión, y propone convertirla en una herramienta proactiva. Todo el fundamento de este audiolibro gira en torno a desentrañar la verdadera naturaleza de esa emoción. Y estamos hablando, como no, del miedo. Exacto. No propone ignorarlo ni suprimirlo, sino llevar a cabo una especie de reingeniería interna. Y lo fascinante de esto es que obliga a cuestionar por qué la propia biología humana se ha convertido en la principal barrera para el desarrollo personal de cualquiera. Vale, vamos a desgranar esto con calma, porque el texto aborda directamente lo que podríamos denominar la gran paradoja del miedo, esa fricción constante entre la protección y la parálisis. Esa dualidad es clave. Era muy neutra, casi clínica, como una emoción natural que ayuda a proteger de los peligros y amenazas. Hasta aquí, la lógica evolutiva es impecable. Si nuestros antepasados no hubieran sentido miedo ante un depredador, hoy no estaríamos aquí grabando este análisis. Desde luego que no. Pero, en la misma línea, el texto lanza el gran dilema. Califica ese mismo mecanismo de supervivencia como un obstáculo que impide avanzar y crecer. Para visualizar esta paradoja, imaginemos que alguien decide instalar un sistema de seguridad en su casa. Vale, me gusta por dónde vas. Pero no un sistema cualquiera, sino la tecnología más extrema e infalible que existe. Sensores de movimiento milimétricos en cada rincón, cámaras térmicas, cerraduras de titanio en las puertas y persianas de acero que caen como guillotinas si una simple hoja de un árbol roza la ventana. Madre mía, una fortaleza. Una fortaleza inexpugnable, exacto. Nadie desde el exterior va a entrar a hacer daño. Quienes viven dentro están absolutamente a salvo de cualquier amenaza física del mundo exterior. Y esa es una imagen muy potente para ilustrar el mecanismo. Y el problema de esa casa fortificada resulta evidente de inmediato para cualquiera que lo escuche. Exactamente. El problema es que el sistema es tan abrumadoramente sensible, tan restrictivo, que los propios dueños tampoco pueden salir. Ya, están atrapados por su propia protección. Ni más ni menos. En el momento en que intentan abrir la puerta para ir a trabajar o simplemente asomar la cabeza para tomar el sol, el sistema detecta una anomalía y bloquea la salida para protegerlos, entre comillas. Han construido un búnker tan perfecto que se ha convertido en su propia prisión. Ujú. Están vivos. Sí, el sistema cumple su función técnica de mantener a salvo la integridad física, pero a costa de no permitir vivir en absoluto. No hay interacción, no hay crecimiento, no hay oportunidades. Si conectamos esta metáfora con el concepto central del texto, podemos ver claramente la tragedia cotidiana que intenta abordar el autor. El texto señala explícitamente que el miedo puede limitar, paralizar y hacer perder oportunidades. Claro.
Y esto ocurre porque el cerebro humano, que es básicamente ese sistema de seguridad interno, no ha actualizado su software para distinguir entre un peligro real de muerte y una incomodidad social o profesional. O sea que el hardware está anticuado. Exactamente. La amígdala cerebral reacciona con el mismo torrente de hormonas del estrés ante un león en la sabana que ante la perspectiva de pedir un aumento de sueldo, de cambiar de sector profesional o de, no sé, mudarse a una nueva ciudad. Es tremendo si lo piensas así. Lo es. Para quienes nos escuchan y llevan meses o años posponiendo un proyecto importante, es crucial entender que esta barrera invisible no es un defecto de carácter personal, no es falta de voluntad per se. Es el sistema de seguridad de la casa hiperactuando. Eso es. El miedo convence a la mente de que la inacción, el quedarse dentro del búnker, es la única opción racional. Vende la idea de que evitar el fracaso es un triunfo en sí mismo. Pero al dejar a la persona estancada y ciega ante las oportunidades que pasan por delante de la ventana blindada, garantiza el fracaso por omisión. Hombre, es que, visto de esa manera, parece un fallo de diseño evolutivo terrible. Podría parecerlo, sí. Si el entorno moderno requiere que asumamos riesgos calculados para prosperar, ¿por qué operamos con un instinto que nos ancla al suelo? Pero aquí es donde se pone realmente interesante la propuesta. El texto original da un giro que me parece el punto de inflexión de todo el audiolibro. Propone una verdadera metamorfosis. Una reestructuración del concepto. Y fíjate que no utiliza verbos como erradicar, eliminar o suprimir el miedo, porque supongo que eso sería ir en contra de la propia naturaleza biológica que acabamos de describir. Sería imposible, biológicamente hablando. Claro. El texto propone que el miedo pase de ser el enemigo a convertirse en un aliado. Lo describe directamente como un motivador. De hecho, utiliza una frase que tiene mucha fuerza poética. Afirma que el miedo puede ser la chispa que encienda la pasión y la determinación. Y añade que debe ser vencido y transformado en confianza y valentía. Ahí radica el concepto de lo que podríamos llamar una auténtica alquimia emocional. Lo fascinante de esto es que el texto es muy incisivo al subrayar la necesidad de cambiar la mentalidad y la actitud, y esto tiene una base fisiológica real. A ver, cuéntame eso, porque suena a magia negra. No, es pura ciencia. La energía paralizante del terror y la energía propulsora de la determinación o el entusiasmo son fisiológicamente casi idénticas. ¿Ah, sí? Sí, en ambos estados el corazón se acelera, la respiración se agita, las pupilas se dilatan y el cuerpo se inunda de adrenalina y cortisol. La única diferencia entre el pánico que congela y la emoción que impulsa la acción es la etiqueta cognitiva que la mente consciente decide ponerle a ese torrente de sensaciones. O sea, la interpretación de los síntomas. Exacto. Al hablar de una chispa, el autor está indicando que no se necesita generar motivación de la nada. El combustible ya está ahí, ardiendo en forma de miedo. La tarea no es apagar el fuego, sino canalizar ese calor hacia el motor. Vale, a ver, entiendo perfectamente la teoría, y suena fantástico sobre el papel, pero seamos realistas por un momento. Voy a ser de abogado del diablo. Adelante. Siempre es bueno cuestionarlo. Cuando alguien está a punto de tomar una decisión que puede alterar drásticamente el curso de su vida, digamos, no sé, invertir los ahorros de toda una década en abrir una empresa propia, esa famosa chispa no se siente como un cálido empujón motivacional. No, se siente como un ataque al corazón. Se siente como un incendio forestal absolutamente incontrolable. Entonces, ¿cómo sugiere realmente este concepto que se pase de ese nivel de terror paralizante a la acción proactiva sin acabar quemándose en el intento? Porque no basta con decir, venga, voy a usar este miedo a la ruina financiera como combustible. La transición de enemigo a aliado parece un abismo enorme. Es una objeción totalmente válida y, de hecho, es la principal trampa del desarrollo personal cuando se entiende de forma superficial. Esto no ocurre por arte de magia ni por repetir un mantra frente al espejo cada mañana. Menos mal que el texto no propone eso. Para nada. Cuando el material habla de transformar el miedo en valentía y confianza, está hablando de un cambio profundo de marco de referencia. Ante ese incendio forestal que mencionas, la mentalidad de evasión se centra exclusivamente en lo que se puede perder. La mente grita que se van a perder los ahorros. Lógico. La reconfiguración mental que propone el texto consiste en usar ese mismo pico de adrenalina y estado de hiperalerta para enfocarse en la preparación y en la ejecución minuciosa. O sea, aprovechar el estado de alerta. Exacto. El miedo está diciendo, ojo, esto es importante y hay mucho en juego. Perfecto. Si es importante, entonces requiere una atención absoluta.
El miedo se convierte en el aliado no porque deje de ser incómodo, sino porque su presencia se reinterpreta como un indicador fiable de que se está a punto de cruzar un umbral significativo. Es como si el miedo fuera una brújula en lugar de un muro. Esa es una gran forma de verlo. La valentía, entendida desde esta óptica, no es la ausencia de ese incendio interno, no es no sentir miedo. Es la decisión consciente de caminar a través del humo porque se tiene la certeza de que lo que hay al otro lado justifica plenamente el riesgo. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? Porque eso nos lleva directamente al siguiente punto crucial del material fuente, ya que el propio autor parece anticipar esta misma duda. Sabe perfectamente que la epifanía emocional de una tarde no basta para cruzar ese humo de forma sostenida. Claro, la motivación no dura para siempre. Exacto. Entonces, ¿cómo se aterriza todo esto en el día a día? El resumen del audiolibro menciona explícitamente el proceso de salir de la famosa zona de confort mediante claves, estrategias y hábitos. Y quiero detenerme aquí porque, como comentábamos al principio de esta inversión profunda, salir de la zona de confort es probablemente el cliché más manoseado del siglo XXI. Es que se usa para todo, desde saltar en paracaídas hasta probar un sabor nuevo de helado. Tal cual. Todos sabemos que hay que salir de ahí, en teoría. El problema es que el texto no solo exige esa salida, sino que ancla el éxito de todo el proceso a la implementación de hábitos. Ya no estamos hablando de un acto heroico y aislado, de un salto al vacío, sino de una metodología continua. Y esa distinción es fundamental para que todo el andamiaje del texto se sostenga y no se derrumbe a la primera dificultad. La motivación, esa chispa inicial de la que venimos hablando, es efímera por naturaleza biológica. Un pico de adrenalina no se puede sostener indefinidamente porque, francamente, el sistema nervioso colapsaría. Por lo tanto, el paso a la acción requiere una estructura robusta que soporte el peso cuando la motivación inevitablemente desaparece y el miedo intenta regresar. Una infraestructura de comportamiento. Exactamente. Si analizamos en profundidad qué es la zona de confort desde una perspectiva neurológica, no es un lugar físico, es simplemente un estado de mínima fricción cognitiva. Mínima fricción cognitiva. Me gusta el término. Es el espacio donde el cerebro funciona en piloto automático y consume la menor cantidad de glucosa posible, porque todo en el entorno es 100% predecible. Salir de ahí es energéticamente muy costoso, y el cerebro, por defecto, se resiste con uñas y dientes. Claro, podemos ver al cerebro como un contable tacaño que no quiere gastar un solo recurso energético si no es estrictamente necesario para la supervivencia inmediata del organismo. Es una analogía perfecta, y por eso la mención de estrategias y hábitos en el texto es la verdadera clave de bóveda de todo el proceso. Un hábito es, por definición, una conducta automatizada que ya no requiere grandes cantidades de energía cognitiva ni un esfuerzo titánico de fuerza de voluntad. Porque ya está integrado en el sistema operativo. Exacto. Lo que el autor está proponiendo de forma implícita es que es imposible depender de la valentía pura todos los días para enfrentarse a grandes miedos. Lo que se debe hacer es construir pequeños hábitos diarios que impliquen salir voluntariamente de lo conocido, pero en dosis manejables. Como una vacuna. Como una exposición gradual, sí. Esa exposición estructurada es la estrategia que erosiona la parálisis del miedo. Al convertir el afrontamiento de la incomodidad en un hábito regular, salir de la zona de confort deja de ser un evento traumático excepcional y se convierte en el nuevo estado operativo estándar del individuo. Es a través de esta mecánica sostenida como, según las propias palabras del texto, se llega finalmente a lograr objetivos y sueños. Así es, no hay atajos. Fíjate que eso cambia muchísimo a la perspectiva general. Le quita esa presión inmensa de tener que ser un héroe inquebrantable de la noche a la mañana. Si lo reducimos a la creación progresiva de hábitos, la valentía se vuelve un músculo que se entrena en el gimnasio del día a día, y no un don divino con el que se nace o no se nace. Es una visión mucho más pragmática y accesible. Y hablando precisamente de cosas con las que se nace o no se nace, hay un segmento en este texto que es fascinante y me ha dejado reflexionando profundamente preparando el análisis de hoy. A ver, cuéntame. Es lo que podríamos llamar la democratización absoluta del crecimiento personal. El autor hace una pausa en su exposición metodológica para lanzar una declaración que, a simple vista, parece evidente, pero que socialmente es muy, muy disruptiva. Afirmar rotundamente que no importa cuál sea la situación actual de una persona, ni su edad, ni su género, ni su profesión, ni su nivel de educación, descarta una por una casi todas las etiquetas demográficas que solemos usar para definirnos.
Es una limpieza de pizarra total. Total. Y lo verdaderamente impactante es que concluye diciendo que lo único que importa es el deseo de mejorar la vida y de vivir plenamente. Lo fascinante de esto es que plantea un desafío directo y frontal a las narrativas que se construyen colectivamente en la sociedad. Si nos paramos a pensar con honestidad en por qué se suele fracasar al intentar transformar una situación vital, rara vez se admite que simplemente hay miedo. No, claro. Eso hería demasiado el ego. Queda feo. Queda muy feo. En su lugar, se construyen coartadas intelectuales muy sofisticadas, basadas precisamente en esa lista demográfica que el texto descarta. Se escuchan cosas como, es que en esta profesión, a cierta edad, ya es muy tarde para reinventarse. O el clásico. Alguien con este nivel educativo no tiene posibilidades reales en un sector nuevo. Exactamente. Estas excusas son refugios perfectos, son fortines, porque la sociedad suele aceptarlas sin cuestionarlos lo más mínimo. Son barreras socialmente validadas que permiten que la persona se quede cómodamente encerrada en el búnker de seguridad del que hablábamos antes, pero sin sentir ninguna culpa por la inacción. Totalmente. Y es que hay industrias enteras construidas alrededor de vender soluciones o excusas específicas basadas en la edad o el género. Pero aquí el texto entra como una excavadora y tira abajo toda esa estantería de excusas prefabricadas. No deja piedra sobre piedra. Viene a decir que el miedo primitivo no entiende de títulos universitarios ni de la fecha de nacimiento que pone en un documento de identidad. El terror al fracaso, esa sudoración fría, es exactamente la misma sensación a los 20 años que a los 60. Fisiológicamente es idéntica. Por lo tanto, si la emoción raíz es universal, el mecanismo para desmontarla y transformarla en valentía a través de hábitos también debe serlo, por pura lógica. Me parece un mensaje inmensamente empoderador, pero a la vez una bofetada de realidad bastante cruda e implacable. Es implacable porque, al eliminar todas las justificaciones externas y las condicionantes del entorno, devuelve la totalidad de la responsabilidad al individuo. El locus de control pasa a ser completamente interno, sin atenuantes. Ya no hay a quien echarle la culpa. Ninguna. Si el único requisito innegociable, la única barrera real de entrada para transformar la vida con valentía, es simplemente el deseo genuino de mejorar, entonces la falta de acción ya no se puede achacar a las circunstancias externas. Qué duro es aceptar eso. Lo es. Porque implica que si no hay acción es porque el deseo de comodidad inmediata es simplemente mayor que el deseo de plenitud a largo plazo. Es un diagnóstico incómodo de escuchar, pero es absolutamente necesario si se pretende abandonar de verdad la mentalidad de víctima y asumir la autoría completa de la propia trayectoria vital. Qué bofetada de realidad, la verdad. Como tirar de la manta de golpe y dejarte a la intemperie. Sí, te quita el escudo. Para recapitular un poco este recorrido analítico tan denso que hemos hecho hoy, hemos partido de un audiolibro que, bajo un título de apariencia sencilla, esconde una disección en toda regla de la psicología evolutiva humana. Hemos visto cómo la paradoja del miedo protege hasta el punto de asfixiar si no se gestiona de forma consciente. Hemos debatido el desafío de esa alquimia emocional, entendiendo cómo el pánico paralizante y la determinación proactiva son la misma energía química buscando diferentes salidas en el cuerpo. Exacto. Hemos entendido que la famosa salida de la zona de confort no es un salto al vacío suicida movido por la euforia, sino un puente sólido que debe construirse ladrillo a ladrillo mediante estrategias y hábitos constantes. Esa es la clave operativa. Y finalmente hemos analizado la necesidad de despojarse de las coartadas demográficas para enfrentar la responsabilidad pura del propio deseo de mejora. Y como broche a ese proceso de asunción radical de responsabilidad, creo que es vital destacar la óptica final que ofrece el texto base para no quedarnos solo con la dureza del mensaje. Cierto, hay un matiz importante al final. El autor, muy sabiamente, no enmarca este inmenso esfuerzo de transformación mental como un castigo, ni como una penitencia agotadora que deba soportarse en silencio para ser digno del éxito. Utiliza intencionadamente palabras como viaje y aventura. Asegura de forma categórica que es un proceso del cual nadie se arrepentirá. Es un cambio semántico brutal. ¿Lo es? Al cambiar el marco de referencia, pasando de una obligación pesada y terrorífica a una exploración voluntaria, el texto busca que esa energía de anticipación y curiosidad reemplace de forma natural a la ansiedad defensiva.
Es la culminación perfecta de esa alquimia emocional que venimos desgranando durante toda la sesión. Una culminación que invita a mirar cada obstáculo en el camino, cada sobresalto del corazón, no como un muro que bloquea el paso, sino como el material mismo con el que se construye la aventura. Es un enfoque que lo cambia absolutamente todo. Así es. Y apoyándonos en toda esta reflexión profunda sobre la naturaleza del miedo y su posible transformación, me gustaría dejar una pregunta flotando en el aire para quienes nos escuchan hoy. Una idea para que se mastique y se explore de manera independiente una vez termine este análisis. Adelante, a ver qué nos dejas. Si asumimos la premisa del texto y logramos dominar esta alquimia, convirtiendo la salida de la zona de confort en un hábito constante, donde cada temor paralizante se recicla sistemáticamente como combustible de alto octanaje para el motor de crecimiento. Vale. ¿Qué pasaría si la próxima vez que se sienta ese nudo en el estómago frente a una gran oportunidad, en lugar de interpretarlo como una señal de advertencia para detenerse y retroceder, se interpreta como la confirmación exacta de que se está a punto de hacer algo que realmente vale la pena? Uf, ¿Cómo cambiarían las decisiones más cotidianas a partir de ese instante preciso? Y yendo un paso más allá, si aplicamos esto a todo, ¿puede la psique humana funcionar indefinidamente quemando esa mezcla de miedo transmutado sin llegar al agotamiento crónico? ¿O acaso existe el riesgo de que la línea base de lo que consideramos normal se desplace tanto que cada vez se necesiten retos más aterradores para sentir esa misma chispa vital? Menuda reflexión. Es la paradoja de acostumbrarse a vivir en el filo de la navaja hasta que el filo deja de cortar y necesitas una hoja más afilada. Una idea fantástica y un poco vertiginosa para llevarse a casa, darle vueltas con calma y ver hacia dónde conduce en la toma de decisiones diaria. Da para pensar largo y tendido. Desde luego que sí. Ha sido un auténtico placer compartir este espacio, desentrañando conceptos que retan a mirar mucho más allá de las propias barreras autoimpuestas. Agradecemos enormemente el tiempo y la atención prestada a nuestra audiencia de hoy. La invitación sigue siendo la misma de siempre, no dejar nunca de cuestionar lo establecido, mantener viva la curiosidad intelectual y explorar nuevas perspectivas con una mentalidad abierta. Nos despedimos por hoy de este análisis a fondo, con la esperanza de que esa chispa de la que hemos hablado encuentre el oxígeno necesario para encender algo verdaderamente extraordinario. Hasta la próxima inmersión profunda.